La primera carta de Pablo a los Corintios fue escrita en Éfeso, y esto lo encontramos en Primera de Corintios 16:8. La ciudad de Éfeso fue el escenario de la actividad misionera de Pablo durante 3 años aproximadamente, Hechos capítulo 20, versículo 31, y fue el centro principal de su obra durante su tercer viaje misionero, tal como nos lo menciona Hechos 19, 20, 21. Esta carta fue escrita cuando el apóstol estaba por partir para Grecia y Macedonia, pero esperaba permanecer en Éfeso hasta el Pentecostés. Sin embargo, las circunstancias apresuraron su partida. Hechos 19, 21 al 23. Las evidencias permiten que situemos la carta en la primera parte del año 57 después de Cristo, aunque hay quienes sostienen que puede estar entre el 54 al 56. La iglesia de Corinto fue establecida durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol había pasado por lo menos 18 meses en ese lugar. Su obra había sido ardua y exitosa y se estableció una próspera iglesia. Hechos 18, 1 al 11. ¿Qué sabemos sobre la ubicación de la ciudad de Corinto? La antigua ciudad de Corinto estaba situada en el istmo que une el Peloponeso con la Grecia continental. Estaba situada en el extremo sur del istmo, en una llanura entre el istmo y una colina conocida como Acrocorinto, en la cima de la cual había una ciudadela y un templo. La ciudad estaba, pues, estratégicamente ubicada. El tráfico terrestre entre Peloponeso y el Ática pasaba por Corinto. Su estratégica ubicación entre el Golfo Sarónico con Atenas y el Pireo al oeste y el Golfo de Corinto al oeste del Istmo la convirtieron en un centro mercantil de una gran parte del comercio que fluía desde Asia hacia Europa y viceversa. Algunos fenicios se establecieron en la ciudad y prosiguieron con su oficio de hacer tintura de púrpura del múrex, trúnculos de los mares vecinos. También introdujeron otras artes y establecieron el culto inmoral de las deidades fenicias. Hay una palabra que hay que prestar atención: corintizar. ¿Qué quiere decir corintizar? Corinto era una importante ciudad comercial, situada en una encrucijada de rutas marítimas. Floreció en ella el flagelo del libertinaje, hasta el punto que el mismo nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de sensualidad. El verbo corintizar o corintianizar significaba libertinaje desenfrenado. Cuando se comprende cómo era la religión de Corinto, es evidente la maravillosa gracia de Dios que venció a las fuerzas del mal y estableció una iglesia de santos regenerados en esa ciudad de tan mala fama. Con la riqueza, lujo, comercio y población cosmopolita, Corinto bien mereció el título que le dio Barnes, París de la antigüedad. La deidad principal era Afrodita, la diosa del amor, en su forma más inmoral y en la pasión desenfrenada, por lo que no es difícil imaginarse el efecto de esta deificación de la sensualidad. El templo de Apolo estaba construido en la ladera norte de la Acrocorinto. 1000 bellas jóvenes actuaban como prostitutas públicas ante el altar de la diosa del amor. Eran sostenidas mayormente por extranjeros y la ciudad, como producto de su inmoralidad, obtenían un ingreso seguro. La tarea a la que hizo frente el mensajero del Evangelio en la antigua ciudad de Corinto
se presenta muy bien en estas palabras. Si el Evangelio pudo triunfar en Corinto, puede vencer cualesquiera que sean las circunstancias, dijo Chamberlain. 3 años después de la fundación de la iglesia y durante la ausencia de Pablo, surgieron numerosos problemas que demandaban la atención del apóstol. Esto lo sabemos. ¿Por qué? Por medio de la misma carta. En primer lugar, algunas facciones habían debilitado la iglesia. Debido a la elocuencia y conocimiento de Apolos, muchos de la iglesia lo habían ensalzado por encima de Pablo y decían ser de Apolos. Otros decían ser de Pablo, otros decían ser de Cefas, otros decían ser de Cristo. Otros se jactaban que no eran seguidores ni de Pablo ni de Apolos, sino de Pedro, uno de los apóstoles originales. Primera de Corintios 1:12. Otros afirmaban no estar unidos a ningún dirigente humano y profesaban ser seguidores de Cristo. Además, como los miembros de esa iglesia vivían en medio de la disoluta población de Corinto, muchos que habían renunciado a sus caminos de impiedad recayeron en sus antiguos hábitos de vida. La iglesia también se había desacreditado debido a que los cristianos llevaban sus pleitos a los tribunales seculares. La cena del Señor se había convertido en una ocasión de comilonas. Capítulo 11, versículo 17 al 34. Asimismo, habían surgido preguntas en cuanto al matrimonio y problemas sociales relacionados con ella. En cuanto al consumo de alimentos sacrificados a los ídolos, como lo vemos en el capítulo 8, y acerca de la debida conducta de las mujeres en el culto público. También se entendía mal la función adecuada de los dones espirituales. Algunos eran escépticos en cuanto a la realidad y la forma de la resurrección. Pablo recibió de Apolos informaciones en cuanto al estado de la iglesia de Corinto, y cuando surgieron divisiones en la iglesia, Apolos se retiró. Cuando éste estuvo con Pablo en Éfeso, el apóstol lo instó a que regresara a Corinto, pero no tuvo éxito. Otros que informaron a Pablo fueron los de Cloé, y también algunos que probablemente formaron una delegación, Estéfanas, Fortunato y Acaico, como dice el capítulo 16, versículo 17. La situación era tal que causó serios temores a Pablo. Él ya había escrito una carta a la iglesia, capítulo 5, versículo 9 de 1 Corintios. Esa carta tal parece que se extravió. Y hay la posibilidad de que hubiera visitado brevemente a Corinto durante su permanencia en Éfeso. También había enviado a Timoteo y a Tito a Corinto. Además, redactó la carta que ahora conocemos como Primera de Corintios, en la que trataba los diversos problemas que habían surgido. Gracias.